Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sede de la Fundación en Pontevedra. Hoy en el aula de salud, el doctor Iago López del Centro Médico Pontevedra nos va a hablar sobre la diabetes. Dentro de este tema nos va a comentar cómo se llega a la diabetes 2, cómo absorbe la glucosa al intestino, puede ser. Y después había una cosita de la sangre, cómo lo pero no me gestiona quedé. el organismo para mantener un cierto nivel en sangre. Vale, y también nos vas a comentar qué se puede hacer antes de tener que tomar medicación, ¿no? Que se pueden hacer muchísimas cosas y ahorrarnos kilos de pastillas. Y ya sin más os dejo con él. Vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con este tema, ya que estoy correctamente presentado, y vamos a empezar con la definición de diabetes. La palabra diabetes es un arcaísmo, en realidad. Es un nombre que, si hoy la descubriésemos, no le pondríamos ese nombre, porque se le puso ese nombre a una enfermedad en la cual los pacientes orinaban mucho. Es una terminología que ya existía en la medicina hipocrática e incluso en la medicina védica, es decir, lo que podríamos llamar medicina tradicional occidental, que es, desde el punto de vista de un médico científico de hoy, es igual de ridícula que la medicina tradicional oriental, es decir, los pobres en la era precientífica hacían lo que podían, y de aquella, pues a los pacientes que orinaban mucho, pues los médicos probaban su orina, eran unos sumillers de orina, y si la orina no sabía a nada, le llamaban diabetes insípida. Y si la orina tenía un sabor dulzón, le llamaban diabetes mellitus, que es, este nombre se introdujo creo que en el siglo XVIII como referencia a la miel, era un azúcar por lo visto de sabor meloso. Y bueno, es una de las razones por las que me alegro mucho de ser médico en 2020, porque no tengo que verme obligado a este tipo de cosas. Aparte que actualmente los puedo curar y antes no se les podía curar. La diabetes insípida, aunque coincide en nombre, como os digo, no tiene absolutamente nada que ver con la enfermedad que vamos a tratar hoy. Es una enfermedad que habitualmente es congénita y en algún caso es adquirida de gente que no es capaz de concentrar adecuadamente su orina. Aunque parezca mentira, nosotros todos los días fabricamos unos 12-14 litros de orina, pero rescatamos la mayor parte de ese agua y conseguimos al final orinar solamente pues en torno a 1,5 litros. El resto lo rescatan unos sistemas que tiene el riñón. A la gente a la que les falta esto, pues orinan 10, 12, 14 litros de orina al día. Y no tienen ningún problema con su glucosa, tienen un problema con su riñón y con su hipófisis. Por otro lado tenemos, ahora sí, la diabetes relacionada con la glucosa, que es gente que tiene un problema en la gestión del nivel sanguíneo de glucosa, y esto es el primer factor que hay que tener en cuenta cuando hablamos de diabetes. Hay una creencia popular de que el diabético tiene un exceso de glucosa en su cuerpo, o más incorrectamente que tiene un exceso de azúcar en su cuerpo, y es mentira. Lo que tienen es una mala gestión. Todo el mundo tiene almacenados, las personas sedentarias, en torno a medio kilo de glucosa en su organismo, habitualmente sobre todo en el hígado y en el tejido muscular. Y los atletas, la gente muy bien entrenada, llega a almacenar hasta 1 kilo de glucosa. En cualquier caso, una mínima fracción circula por la sangre, que es como el mercado de la glucosa, en el cual unos órganos intercambian glucosa unos con otros. Yo siempre te digo lo mismo: si el cuerpo es un país, los vasos sanguíneos son las carreteras, y la glucosa son los camiones de glucosa en circulación por el país. Y hay unas hormonas que regulan, que son sobre todo la insulina y el glucagón, deciden si va a haber más glucosa compartida en el circuito general o va a haber más glucosa metida en los almacenes de cada una de las células. Y dentro de esas diabetes de mala gestión de la glucosa, las dos más famosas son la diabetes tipo 1, que habitualmente se llama diabetes del niño. Lo que pasa es que no es un nombre correcto porque se puede ser adulto y desarrollar una diabetes tipo 1. Pero bueno, es verdad que suele debutar un poquito antes de la adolescencia. Es producida por una enfermedad casi accidental. El niño sufre una infección, se cree que de origen vírico, y como víctima colateral se mueren las células del páncreas que fabrican insulina, las células beta. Este paciente no tiene insulina y cuando debuta ya tiene que empezar a pincharse insulina desde que comienza, porque no la tiene y por tanto se le debe administrar. Pero la que habitualmente llamamos diabetes del adulto es la diabetes tipo 2. El paciente con diabetes tipo 2, sobre todo cuando empieza, no tiene ninguna falta de insulina. Lo que pasa es que su cuerpo no le hace ningún caso a la insulina que fabrica el páncreas. El paciente tiene un nivel alto de glucosa, el páncreas lo detecta y fabrica todavía más insulina de la que tendría una persona normal, y sin embargo las células del cuerpo no le hacen ni caso, por algunos motivos que empezamos a entender a día de hoy. Y después hay otras variantes más raras, como la diabetes inducida por corticoides, la diabetes gestacional, que es parecida a la inducida por corticoides, una que le llamamos LADA, que es una diabetes autoinmune muy parecida a la tipo 1, pero que aparece en la edad adulta y es más lenta. Cosas del endocrino. Hoy vamos a hablar de la diabetes tipo 2, que es la que realmente podemos prevenir, porque la diabetes tipo 1, como os decía, es una enfermedad prácticamente incidental. No tiene agregación genética, no se sabe qué niño va a tenerla y qué niño no va a tenerla. Pero la diabetes tipo 2, como hablaremos a continuación, todos somos candidatos a padecerla si nos tratamos a nosotros mismos lo suficientemente mal.
Entonces, cuando hablamos del metabolismo de la glucosa, lo primero que tenemos que entender es qué es la glucosa. Y la glucosa es la unidad elemental de un tipo de alimentos que llamamos carbohidratos o hidratos de carbono. Se les llama así porque tiene una proporción de que por cada átomo de carbono hay una molécula de agua. Es decir, hay un átomo de carbono, un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno en el múltiplo que sea. Lo habitual es que sean en múltiplos de 6, que es los hidratos de carbono alimenticios, como la glucosa, la fructosa y la galactosa. Después os hablaré de ellas. Lo normal es que en nuestros alimentos tomemos muy poquita glucosa pura o muy poquita fructosa pura. Sobre todo la tomamos en forma de agregados, en forma de cadenas. Por ejemplo, cuando tomamos cereales, cuando tomamos patatas, estamos tomando principalmente almidón, que son hileras interminables de glucosa. O cuando comemos carne, la carne tiene un cierto contenido de hidratos de carbono por el glucógeno del músculo del animal que estamos comiendo. Y es también una forma de agregar la glucosa de una cierta manera concreta. Cuando estos polímeros son cortos, es decir, cuando en vez de ser un montón son un par o es solamente uno, se absorben rápidamente porque al cuerpo ya le vienen en forma pura. Después no os preocupéis que después os explico por qué. Y además tiene la característica que tiene un sabor dulce. A estos de cadena corta es a los que llamamos azúcares. No es una única molécula, son varias moléculas posibles. Y la glucosa es un azúcar, por eso no es correcto decir que el diabético tiene tampoco azúcar alta en sangre, porque no tiene azúcar. De hecho, cuando todos pensamos en azúcar, casi todos pensamos en el azúcar de mesa. Y el azúcar de mesa es un tipo de azúcar que se llama sacarosa, pero esto es glucosa, no es la sacarosa que le echamos a las cosas para endulzarlas. Y como decíamos antes, la circulación de la glucosa está regulada por hormonas. Entonces, volviendo a los hidratos de carbono, los que a efectos prácticos nosotros utilizamos para nuestra alimentación suelen ser glucosa, fructosa, galactosa, que son unidades simples, y todas las combinaciones que hagamos con ella. Existen otros hidratos de carbono que técnicamente obedecen esa definición, como por ejemplo los polialcoholes, que son muchos de los edulcorantes que se utilizan como edulcorantes que no engordan. Pues por ejemplo, el famoso eritritol, que es el edulcorante que se obtiene de la stevia, es un hidrato de carbono que nosotros no podemos absorber. Entonces tiene la característica de que tiene un sabor dulce, de hecho endulza muy bien, pero nosotros, como no lo podemos absorber, no nos aporta calorías y no nos hace engordar. No todos son flores en esta historia, porque todos los alimentos que nosotros no nos comemos, nuestra flora digestiva se encarga de procesarlos. Entonces, si yo me meto un enchente de eritritol, lo más probable es que tenga una tremenda diarrea y un tremendo dolor de barriga, porque mis bacterias van a montar una fiesta con todo ese nutriente que yo no me estoy comiendo, pero que estoy introduciendo en la barriga. Entonces, volviendo a la definición anterior, el monosacárido, como os digo, cuando tienen una única molécula. Los disacáridos cuando son dos moléculas. Tanto el monosacárido como el disacárido se consideran azúcares. Y después los polisacáridos, los de cadena larga, el almidón, el glucógeno o, por ejemplo, un hidrato de carbono que nosotros no sabemos absorber, que es la celulosa. No tenemos la enzima digestiva adecuada para poder partir las moléculas de celulosa. Pero la celulosa en realidad también es glucosas hiladas en fila india. Y esa es la principal razón de por qué la madera arde, porque la madera está hecha principalmente de celulosa y es un muy buen combustible. Y nosotros solo podemos absorber los monosacáridos, es decir, esto es lo único que puede entrar en el intestino, y ahora os explico por qué. Entonces, los monosacáridos normalmente los conseguimos a través de la partición de los múltiplos que hay de ellos, y eso se llama un proceso que se llama hidrólisis, y lo hacen nuestras enzimas digestivas. Hay enzimas que están presentes en nuestros jugos digestivos, por ejemplo, nuestra saliva produce un montón de amilasa que está hecha para digerir la amilosa, que es una porción del almidón, y después hay muchas otras, sobre todo las disacaridasas, que están en las células de la pared intestinal. Y esto es importante porque las células intestinales, como todas las demás células del cuerpo, tienen una membrana que es impermeable a la glucosa, al almidón, a todo lo que tengáis. La razón por la que son capaces de coger la glucosa es porque en su membrana tiene una proteína específica para coger la glucosa y meterla para adentro. La cogen y la meten para adentro. La fructosa entra por una especie de canal por el que solo entra la molécula de fructosa. Y la galactosa igual, hay que cogerla y meterla para adentro. Y solo tenemos esas proteínas para esas tres. No tenemos ninguna proteína de superficie de las células que coja el almidón y lo meta para adentro. El almidón o lo parto de trocito en trocito o no va a entrar para adentro. Entonces, cuando hablamos de azúcar versus hidrato de carbono, pues yo suelo utilizar un diagrama de Venn muy sencillo. Los azúcares son un tipo concreto de hidratos de carbono, son los hidratos de carbono de cadena corta, los que son fáciles de absorber y saben dulce, y los hidratos de carbono son una gran familia dentro de la cual pues están los azúcares. Y además, el hecho de que sean tan fáciles de absorber
pues a lo mejor a nuestros ancestros les servía para algo, pero desde luego a nosotros, que somos occidentales modernos y que somos sedentarios, nos implica un problema, y es que cuando yo me tomo, pues el ejemplo más clásico, azúcar de mesa, el azúcar de mesa se parte con tanta facilidad que muchas veces no hace falta ni enzimas digestivas. Yo cojo azúcar de mesa, lo disuelvo en agua e inmediatamente se empiezan a disociar sus moléculas y se convierte en otra cosa que se llama azúcar invertido, que es el componente fundamental, por ejemplo, de la miel. Y aquí tenemos los 3 monosacáridos de los que os hablaba, los de la alimentación general humana: la glucosa, la fructosa y la galactosa. Todos los demás hidratos de carbono de nuestra alimentación van a ser una combinación de ellos. Y aquí os pongo un pequeño ejemplo. Bueno, aquí os simplifico porque a partir de ahora vamos a hablar de la glucosa como la molécula amarilla, la fructosa como la molécula de color turquesa y la galactosa como la de color fucsia, porque con tanto OH y tanta historia nos vamos a perder. Y ahora vamos a hacer los múltiplos que podemos obtener con esto. Cuando juntamos una glucosa con una fructosa, tenemos la sacarosa, el azúcar de mesa, que tiene un intenso sabor dulce. Cuando juntamos la glucosa con la galactosa, tenemos la lactosa, que es el azúcar fundamental de la leche y de los productos lácteos. Y cuando juntamos una glucosa con otra glucosa, tenemos la maltosa, que es la que está presente en la cerveza, por ejemplo, o en cualquier cereal que esté fermentado con levaduras. La lactosa, y esto también os puede ayudar un poquito a vuestra cultura general, como muchos sabréis, existe una enfermedad muy común en la población que se llama intolerancia a la lactosa, y consiste precisamente en gente, como por ejemplo yo mismo, que no fabricamos la cantidad suficiente de la única enzima que la parte en dos, que es la enzima lactasa. Es decir, para que yo procese y me siente bien la lactosa que adquiero, tengo que coger y partir en dos esto, y después ya la glucosa y la galactosa las absorbo y las meto para adentro. Los que producimos poca lactasa, ¿qué nos pasa? Que si yo me bebo un vaso de leche, cojo, me tomo esa lactosa, y esa lactosa pasa mayormente, aunque una pequeña fracción la consigo digerir, la otra llega incólume al trato digestivo final, al ileón terminal y al colon, y ahí mis bacterias digestivas siempre van a seguir un razonamiento, y si tú no te lo vas a comer, dánoslo para nosotras. Entonces, mis bacterias van a celebrar una fiesta que se llama la fermentación láctica, que va a hacer que cada molécula de lactosa, creo recordar que produce 4 moléculas de ácido láctico, que es muy ácido, inflama mi intestino, y 8 moléculas de CO2, que es gas, que me va a inflar como un globo. Consecuencia, si yo me tomo un vaso de leche, voy a pasarme toda la tarde embarazado con todo el gas que me ha producido. Pero existe gente que puede tener también déficit de otras enzimas y que les produzca problemas similares. Hola, amigo. Y después, a ver ahora. Y después los polisacáridos, pues son lo que os decía, hidratos de carbono de cadena larga. Esto implica que cuando yo consumo estos productos, los tengo que, para poder absorberlos, tengo que ir cogiéndolos de uno en uno. Y viendo esto, es fácil entender que a mi intestino le resulta mucho más fácil y mucho más rápido absorber rápidamente un monosacárido o un disacárido que un polisacárido, que le va a llevar horas estar sacando la glucosa de una en una para poder adquirirla. Y si además el almidón que estoy adquiriendo procede, por ejemplo, de pan integral, de algún grano de cereal que sea integral, le va a costar todavía más trabajo porque se crean ciertas trabas físicas para el funcionamiento de estas enzimas. Y eso, aunque parezca un perjuicio, a nosotros nos beneficia en la lucha contra la diabetes y en la lucha contra la obesidad. Y después hay un concepto que también se ha puesto muy de moda, y en justicia se ha puesto muy de moda, que es el concepto de azúcares libres, porque muchos de los alimentos naturales que nosotros tomamos presentan azúcar y sin embargo el médico no nos los prohíbe. El ejemplo más clásico, la fruta. ¿Y por qué? Porque existe una diferencia entre lo que llamamos azúcar intrínseco y azúcar libre. El azúcar intrínseco y el azúcar libre, ambos son la molécula sacarosa, tienen la misma fórmula química, pero se comportan de un modo distinto en el intestino. En la siguiente diapositiva os lo voy a explicar. La diferencia se basa, al igual que pasaba con los polisacáridos, en el esfuerzo digestivo. Los azúcares intrínsecos cuesta mucho más trabajo digerirlos y por tanto no producen los picazos de glucosa que producen los azúcares libres. ¿Y qué define la OMS como azúcares libres? Pues básicamente los que están presentes en los zumos de fruta, en los jarabes de fruta, en la miel y en los azúcares añadidos. Todo este tipo de cosas los consideramos alimentos indeseables, no solo para el diabético. El no diabético, si no quiere acabar obeso o no quiere acabar con diabetes, debería reducir estos alimentos en la mayor medida posible. Y tenemos aquí, como os decía antes, el ejemplo. La fruta es un azúcar intrínseco y, sin embargo, si yo hago el zumo de esa fruta, es un azúcar libre. Existen varias razones para esta, pero son fáciles de entender. Por un lado, vamos a poner el ejemplo de la naranja. Cuando yo quiero desayunar una naranja, pues desayuno una naranja y probablemente me quede satisfecho. Si me he despertado muy lambón, tal vez me tome una segunda naranja, pero lo más probable es que la segunda naranja ya me deje bastante empachado. Entonces he tomado la cantidad de nutrientes que tiene la naranja, que además tiene un montón de micronutrientes añadidos que la hacen muy saludable,
pero también puedo coger y tomar un vaso de zumo. Normalmente para hacer un vaso de zumo necesito triturar 3 naranjas. Me voy a quedar con casi todo lo bueno de la naranja en el colador. Me va a llegar únicamente agua, azúcar y vitamina C y un poquito de caroteno, de colorante anaranjado para el zumo. Y además, cuando yo me tome ese vaso de zumo, seguramente quiera tomar un segundo vaso de zumo. Al final, me he tomado el azúcar de 6 naranjas de una sentada. Y además, hay otra cosa. Cuando yo cojo y como, masticar me genera saciedad también. Y además, como nosotros no tenemos unas muelas que sean trituradoras perfectas, cuando yo cojo y me como esa naranja, en realidad hay un montón de microcelditas llenas de agua con azúcar que empiezan a pasar por mi intestino. Y mi intestino va a tener que estar trabajando, machacando, exprimiéndolas para que poco a poco vaya liberando ese azúcar. Cuando cojo y le paso por un exprimidor o por una batidora, no hay trabajo que hacer. Ya directamente se han roto todas esas celditas y todo el azúcar se libera de golpe. Por eso establecemos, o sea, no solo nosotros, sino incluso la Organización Mundial de la Salud, establece una frontera divisoria tan franca entre el azúcar añadido y el azúcar libre y el azúcar intrínseco. El azúcar intrínseco no se le desaconseja a prácticamente nadie. De hecho, todos los estudios observacionales de gente a la que en su dieta se le permite tomar fruta al libre albedrío, nunca se ha comprobado que esas personas experimenten aumento de peso. Si les metemos zumos, sí que nos ganan peso. Entonces, por eso es tan importante la diferencia. Y en general, todo aquello a lo que le añadamos azúcar, ya no digamos los zumos, que es una cosa más accidental, pero aquel alimento que compremos en el súper y que vemos que la lista de ingredientes lleva azúcar añadido, lo convertimos en un alimento que tiene una alta densidad calórica, es decir, pocos gramos nos dan muchas calorías, pero además engañan muchísimo al cuerpo, porque en general casi todos los alimentos, cuantas más calorías tienen, más me sacian. El ejemplo arquetípico son los frutos secos. Si yo como nueces, si yo como almendras, siempre y cuando no las tengan garrapiñadas, es decir, que sean almendras al natural y sin sal, cuando me tomo una cierta cantidad me voy a quedar reventado y voy a tardar horas en ser capaz de comer otra cosa. Entonces, aunque técnicamente tienen muchas calorías, curiosamente la gente que toma frutos secos al natural no suele engordar demasiado, y es porque su gran densidad calórica produce una gran saciedad. Sin embargo, estos puñeteros, cuando los azucaramos, y el ejemplo clásico lo tenemos también con los frutos secos, que cuando nos los tomamos garrapiñados no paramos de comerlos y al final nos tomamos muchas más calorías de las que necesitábamos. Y esos picos de glucosa tienen varias consecuencias. Cuando una persona se toma un alimento azucarado que produce una rápida absorción, esa persona va a tener un pico de glucosa en sangre. Obviamente para el diabético esto es malísimo, pero además para cualquier persona que no sea diabética, ese pico de glucosa se ve automáticamente acompañado por una reacción del páncreas. El páncreas ve que la glucosa ha subido e inmediatamente produce un chorretazo de insulina para bajar el nivel de glucosa. Y la insulina no solamente baja la glucosa, estimula la formación de grasa. Entonces esa persona que hace picos de insulina tiene más tendencia a engordar. Y además, una cosa que yo me imagino que la industria descubriría más bien casualmente, pero el caso es que ahora lo saben a ciencia cierta y lo emplean siempre que pueden, es que azucarar un alimento modifica mi percepción de ese alimento y mi comportamiento con respecto a él. Es decir, cuando yo me como pues los típicos donuts o cualquier cosa de estas, lo que ahora se llaman ultraprocesados, tienen el punto perfecto de azúcar, de grasa, de sal, de tal vez un poquito de glutamato monosódico, que es un potenciador del sabor. Crea una sensación en el cerebro que provoca liberación de dopamina, que es como una especie de galletitas, como a los perritos de Pavlov, que nos da nuestro cerebro cuando hacemos algo correcto. Es decir, cuando comemos, liberamos dopamina, cuando hacemos el amor, liberamos dopamina. Hay una serie de cosas que producen liberación dopaminérgica. Y esto produce una liberación salvaje de dopamina. Entonces, nuestro cerebro, cuando comemos una magdalena o una cosa así, nos dice, buen chico, y nos da ahí doble de dopamina. Con lo cual, nuestro animalillo interior tiene una tendencia a volver a repetir una dosis de ese alimento. Y lo hacen con una función evidentemente lógica, y es que una persona que tenga, bueno, una empresa que tenga una empresa de venta de, yo qué sé, de bollería, cuantos más bollos venda, más beneficios para la empresa. Entonces, desgraciadamente, una cosa que se ha instalado en prácticamente todas las multinacionales es una cultura de, se ha sustituido lo anterior, que era, voy a hacer un producto muy bueno para que la gente lo compre. No, ahora no basta con eso, tengo que hacer un producto que genere adicción para que la gente no pare de comprarlo. Y eso no solamente lo tenemos en los alimentos, lo tenemos también, por ejemplo, en las redes sociales. Si instalamos Facebook en el teléfono móvil, cuando llevemos un rato sin mirarlo, nos va a saltar una notificación, aunque no haya pasado nada, porque Facebook quiere que volvamos a mirarlo y nos chupemos toda la publicidad que viene. Si vamos al banco y pedimos una hipoteca, pues probablemente salgamos, además de con la hipoteca, con un seguro de salud, con un seguro de hogar y un seguro de no sé qué. Y cuando compramos un electrodoméstico, pues existe una probabilidad grande de que caduque poquito de tiempo después del periodo de garantía, porque al fastidiarse tendré que comprarme otro electrodoméstico, que es la famosa obsolescencia programada. Pues esa es la versión alimentaria de esto.
Y por casualidades de la vida, justo ayer subieron a YouTube una charla de una farmacéutica y tecnóloga alimentaria que se llama Gemma del Caño, que cuando suba este vídeo a YouTube os pondré el enlace, porque es una chica que trabaja en este sector y explica muy bien cómo se utiliza este razonamiento para que nosotros nos enganchemos a este tipo de productos. Y si lo sabemos, somos menos sensibles a caer en ese tipo de engaños y a concentrarnos en la dieta saludable, porque podemos obtener también placer de una dieta saludable. El problema es que estas cosas son muy golosas, no tienen un sabor muy concreto, pero llaman a nuestro lambón interior a que comamos y comamos y comamos. Y esta es una de las razones por las que los norteamericanos tienen una tasa de obesidad tan alta, porque evidentemente todos nos hemos vuelto más sedentarios con el paso de los años, porque cada vez hay cosas más cómodas, pero más o menos somos igual de sedentarios que los norteamericanos, pero ellos tienen una tasa de obesidad que nosotros no tenemos, y es porque ellos llevan mucho más tiempo metidos en esta cultura. Probablemente también es la razón por la que en Galicia aparentemente parece ser que tenemos una tasa de diabetes bastante más baja que muchas otras comunidades, sobre todo el sudeste peninsular, porque nosotros estamos mucho menos colonizados por esa cultura alimentaria, es decir, en toda la franja norte de España, la gente sigue teniendo una cultura alimentaria bastante tradicional, y eso nos favorece, porque es verdad, yo que sé, que las croquetas son calóricas y que engordan, y las empanadillas también, sí, pero engorda mucho más una hamburguesa del McDonald's con su Coca-Cola azucarada que unas croquetas. Entonces, que nosotros seamos un poquito antiguos en ese sentido parece que nos protege un poquito contra estas enfermedades. Y después ya hemos explicado cómo se absorbe la glucosa y cómo la glucosa modifica nuestra conducta alimentaria. Ahora hablemos de cómo se transporta. Bueno, pues la glucosa es el monosacárido estándar que circula por la sangre, no tiene ningún problema para circular, a diferencia de la grasa, porque es soluble en agua. Es decir, en cuanto las células del intestino la vierten a la sangre, se pone a circular. El problema de la glucosa está en los niveles. Si el nivel es demasiado bajo, podemos fallecer de una hipoglucemia, y si el nivel es demasiado elevado, empieza a producir daño en los vasos sanguíneos. Y para mantener en un rango estrecho, que lo saludable habitualmente suele ser entre 70 y 120, tenemos la insulina. Cuando la glucosa empieza a subir por encima de 110 o 120, el páncreas produce un chorrito de insulina para bajarla. Y cuando es demasiado baja, el páncreas secreta glucagón para subirla. Y además también tenemos la adrenalina, que sube cuando estamos estresados, pero también sube sobre todo cuando hacemos deporte, que es para lo que la tenemos. Cuando un ser humano va a hacer un gran esfuerzo físico, libera adrenalina y eso sube el ritmo cardíaco, total, y además sube la glucosa para crear condiciones óptimas para que la persona pueda desarrollar el esfuerzo que quiere. Y cuando hablamos antes de la diabetes tipo 1, vamos a hacer solamente una breve mención. Como os decía, suele debutar en la infancia, suele cursar con destrucción de las células beta del páncreas y por eso necesitan insulina desde el principio, porque se quedan sin nada de insulina, y esta gente tiene una salud muy delicada. Lo bueno es que son diagnosticados desde la infancia y son muy educados ya por el pediatra y por el endocrino desde que son pequeñitos, porque estos, a poquito que se pasen con la glucosa, hacen elevaciones bestiales. Y se puede dar el drama, además, de que si ese chaval renuncia a la insulina por cualquier motivo, pues porque la ha perdido, porque no tiene acceso a ella, se puede morir en una situación en la cual puede alcanzar un nivel, por ejemplo, de 1000 de glucosa en sangre y sin embargo sus células morirse de hambre, porque las células son impermeables a la glucosa, solamente pueden coger glucosa de la sangre para alimentarse si se lo manda la insulina. Si no hay insulina, no solamente es que hay un nivel bestial de glucosa en sangre, es que además las células se mueren de hambre porque no la pueden meter hacia adentro. Muy buena, Lucila. Y la diabetes tipo 2, que es la que nos trae hoy aquí, normalmente, como os decía, debuta en la edad adulta y cursa es una enfermedad lentamente progresiva. Nadie amanece un día diabético, con diabetes tipo 2. La gente va evolucionando a ella a lo largo de los años. Y aunque es una enfermedad que se dice multifactorial, es decir, existen decenas de factores, normalmente hay 3 que son mucho más importantes que todos los demás juntos, que son la edad de la persona, la carga genética de la persona. Es una genética muy compleja, porque por ejemplo el color de los ojos es muy fácil establecer relaciones genéticas, son como los guisantes de Mendel. Si yo quiero saber qué color de ojos tendrán mis hijos, con saber el color de ojos de la madre, el color de ojos del padre, tendré más o menos una probabilidad de qué ojos me van a tener. Pero aquí, como hay a lo mejor 20 o más genes implicados en el desarrollo de la diabetes, pues solamente podemos ver que los diabéticos se agregan en familias, pero no es algo tan nítido como el color del pelo o el color de los ojos. Y después, lo único que podemos modificar, que es el perímetro de cintura. La grasa abdominal juega un papel muy importante en la gestión de la glucosa, y esto es algo que sabemos desde hace pocas décadas. Tradicionalmente siempre hemos enfocado el tejido graso como un almacén de calorías, es decir, todo lo que nos sobra lo almacenamos en el tejido graso y el único perjuicio que nos ejerce pues es el peso, que hace que se dañen nuestras articulaciones. Y hace, yo creo que unos 20, 30 años nada más, hemos averiguado que las células adiposas son una puñetera refinería química, es decir, están constantemente jugando con nuestras hormonas. Una persona que tenga un exceso de masa, sobre todo si la grasa es visceral, si la grasa a lo mejor es subcutánea no produce tanto, pero la grasa visceral pues coge
coge en las mujeres la progesterona y parte de ella, con una enzima que se llama aromatasa, se la convierte en testosterona y hace que tengan más facilidad para que tengan pues más vello. Un hombre que tenga mucha obesidad, resulta que su testosterona se la reconvierte en progesterona, con lo cual ese señor con obesidad pues va a tener más tendencia a que tenga los pechos protuberantes, por ejemplo. Y es debido a eso. Y además fabrican adiponectina, leptina, angiotensinógeno, unas cuantas hormonas que al parecer le dan la orden contraria de la insulina al cuerpo. Y por eso, cuanto más obesos nos volvemos, más sordas se vuelven nuestras células a la insulina, porque están escuchando la orden de la insulina, pero existen otras hormonas que les dan la orden contraria. Y al final la glucosa sube. Pero, como os decía, pues como tenemos esos tres determinantes, si simplificamos la ecuación, porque esto es un valor fijo, es decir, la genética que tengo, y la edad, desgraciadamente, avanza a una velocidad inexorable de 1 año por año, pues entonces son cosas que nosotros no podemos cambiar de nosotros mismos. Pero si variamos nuestro porcentaje de grasa corporal, podemos luchar contra la diabetes de un modo muy ostensible. Y bueno, eso, y esto ya aquí ya está hecho. Y bueno, normalmente la diabetes tipo 2, el diagnóstico se ha hecho para aquel paciente que tiene una glucosa en ayunas mayor o igual a 126. Y esto lo tenía con tanta... Fijaos, tan a fuego que mi profesor de patología médica te suspendía la asignatura si no sabías decirle que la diabetes debuta en 126. Y a mí esto me parece un mensaje muy erróneo porque hace pensar que es una enfermedad cualitativa de la tengo o no la tengo. Y creo que no hace falta que os explique que un señor que en 2019 tenía 125 y en 2020 ha alcanzado 126 no acaba de entrar en una espiral de autodestrucción y muerte. Es decir, esto es una enfermedad progresiva. El señor que tiene 126 está un poco mal, el que tiene 200 está peor y el que tiene 300 está muchísimo peor. Es decir, es una enfermedad progresiva, no hay un límite fijo. Y de hecho a veces hay pacientes que les diagnosticamos una diabetes con una glucosa de 130, al año siguiente, mediante la dieta y el ejercicio, bajan de peso y dejan de cumplir la definición de diabéticos. Se han curado, entre comillas, de la diabetes. En realidad tienen una predisposición corporal que si algún día vuelven a engordar se les volverá a manifestar. Pero no es algo tan definido como pensábamos en el pasado. De todas formas, no os preocupéis los que tomáis apuntes porque lo vamos a poner en YouTube y podréis ver las diapositivas. ¿Y qué más os iba a decir yo? Vamos a ver. ¡Upa! Y bueno, ¿cómo comienza la diabetes? Pues normalmente empieza como una elevación asintomática de la glucosa, es decir, normalmente a día de hoy a casi todos los pacientes le diagnosticamos años antes de que tenga su primer síntoma, porque, como os decía, es una enfermedad lentamente progresiva. Si yo este año empiezo a ser diabético con 126, no notaré absolutamente nada. El año que viene tal vez alcance 150 y no notaré absolutamente nada. El año siguiente estaré en 180 y puede que ahí ya empiece a notar que estoy un poco más lambón y que tengo más ganas de orinar. Y a partir de 200 seguramente sí que tendré lo que se llama la clínica de las 3 P's, polidipsia, poliuria y polifagia. ¿Qué significa esto? Que el paciente con diabetes franca tiene mucha sed, orina mucho, que es lo que decíamos en la primera diapositiva, y tiene mucha hambre, porque se ha descoyuntado completamente el aparato endocrino de ese paciente. Y más adelante, si el paciente a pesar de todo ignora todo esto, el paciente curiosamente empieza a perder peso porque empieza a perder tanta glucosa a través de la orina que empieza a perder calorías por el mero hecho de orinar. También un efecto que puede ocurrir es que un paciente de repente se vuelve hipermétrope de golpe, porque cuando la glucosa sube mucho puede cambiar la ósmosis del globo ocular. Y finalmente, y esto es lo terrible y esta es la razón por la que tenemos una batalla contra la diabetes, el daño vascular generalizado de pequeño vaso. Es decir, la diabetes avanzada se comporta como si nos hubiéramos tragado una granada de mano. No hay órgano que no afecte, porque empieza a dañar los capilares y después empieza a dañar los grandes vasos. Y todos nuestros órganos tienen circulación sanguínea, por lo tanto todos son vulnerables a ser dañados por la diabetes en el largo plazo. Entonces, en el corto plazo es poco peligrosa, como os decía. De hecho, quien la tiene, si no se hace analíticas, no se entera de que la tiene. Existe un riesgo de hacer una hiperglucemia patológica. Normalmente, si un paciente empieza a subir por encima de 350, existe un riesgo de entrar en coma, y por encima de 500 es un riesgo franco. Puede haber las alteraciones oculares que os decía. Y la sangre azucarada es muy apetitosa para los gérmenes, con lo cual es gente que tiene más riesgo de infecciones. Pero, insisto, a día de hoy yo, en mi vida, todos los que he diagnosticado, los he diagnosticado por una analítica rutinaria. No he diagnosticado ninguno por esta clínica que aparece en los libros de medicina. En el largo plazo, aquí es donde mete miedo esta enfermedad. Los peligros más frecuentes y graves surgen en el largo plazo, y como os decía, casi todos son derivados de lo que llamamos microangiopatía, que es la enfermedad de pequeño vaso, es decir, los capilares sanguíneos son los primeros en caer en este tipo de patologías, y empieza a provocarnos daño retiniano. Lo más habitual es que la diabetes no tratada empieza a producir pequeños aneurismas en los vasos sanguíneos de la retina, que de vez en cuando estallan, forman una pequeña hemorragia y nos causan un pequeño puntito ciego en la retina del que no nos damos cuenta, pero poquito a poco nos van lanzando perdigonazos en la retina hasta que a lo mejor después de 10 años de retinopatía diabética ya estamos ciegos y
y no nos hemos dado cuenta de cuándo empezamos a quedarnos porque se pierde muy poquito a poco la agudeza visual. Por eso el diabético debería ir al oftalmólogo una vez al menos cada 2 años, y si es cada año tampoco está mal. También se produce daño renal. Lo mismo que pasa en la retina empieza a pasar poquito a poco en las nefronas del riñón. También daño cardíaco. Los infartos de los diabéticos son muy traicioneros porque son infartos chiquititos, y un infarto chiquitito no suele hacer mucho daño, salvo que tenga la mala suerte que el infarto chiquitito lo tenga en la zona marcapasos del corazón y entonces me produzca una parada cardíaca espontánea. Pero como son chiquititos no le duelen, no se ponen pálidos, no se ponen sudorosos, entonces hay que estar particularmente mosqueado con la sintomatología cardiológica en el paciente diabético. También hace lo mismo en el sistema nervioso central, produce pequeños ictus. Normalmente, así como la hipertensión suele producir un súbito ictus en el cual una persona de repente un día por la mañana ya no es capaz de hablar y no es capaz de mover su mano derecha, este va produciendo pequeños daños cerebrales casi imperceptibles, que parece que la persona se está demenciando poco a poco, pero en realidad está teniendo microinfartitos cerebrales, y si lo frenamos, esa persona no se va a demenciar a tanta velocidad. Y también en el sistema nervioso periférico, que produce uno de los síntomas más famosos de la diabetes, que es esa anestesia de extremidades inferiores. Los nervios también tienen vasos sanguíneos, y si los vasitos sanguíneos de los nervios se obstruyen, la persona empieza a perder sensibilidad en las extremidades, muy particularmente en las extremidades inferiores, y finalmente pueden acabar con las amputaciones. Y después también las cataratas, aunque las cataratas, en justicia hay que decir que todos, si vivimos lo suficiente, las acabaremos teniendo. La diabetes acelera el momento de la catarata, pero aquel que viviese hasta los 150 años habría tenido cataratas en algún momento de su vida, segurísimo. Y después, con respecto al tratamiento, pues la base principal del tratamiento, por muchos fármacos que se inventen, sigue siendo sobre todo la dieta y el ejercicio. Y cuando hablamos de dieta, evidentemente las cantidades influyen, pero la experiencia clínica observacional cada vez va más a favor de que cuando el paciente deja de tomar alimentos insalubres ya está haciendo muchísimo, aunque no controle tanto las cantidades, porque lo normal es que si no tenemos ningún trastorno añadido, nuestro cuerpo se autorregule un poco si no tomamos esos alimentos que nos hacen lambones, es decir, que un alimento muy calórico nos deje muy saciados. Esto no es una verdad para todo el mundo, porque hay diferencias genéticas y porque hay personas que tienen trastornos de ansiedad, por ejemplo. Es decir, una persona que tenga un trastorno de angustia puede tener ataques de hambre aunque esté saciado, porque por un motivo, es decir, que no todo es endocrinología, también hay un poco de psicología en ello. Y en general, los hidratos de carbono para nada están prohibidos en el diabético, pero deberían ser lo más integrales posibles, lo menos azucarados posibles y lo menos refinados posibles. Eso sería lo idóneo, porque así conseguiremos alimentos que no produzcan petardazos de glucosa en sangre. Pero bueno, la glucosa es un alimento esencial, no se puede vivir sin glucosa, entonces no se le puede prohibir los hidratos de carbono a un diabético. Y después, el ejercicio físico es tan importante porque es la única célula que tiene la célula muscular es la única que tiene la particularidad de que es capaz de coger glucosa aunque no exista insulina. Cuando la fibra muscular estriada, que es como llamamos en las fibras musculares voluntarias, se contrae y se relaja, empieza a crear un mecanismo en su membrana que hace que la glucosa sea capaz de entrar. Un diabético tipo 1, un diabético que no fabrica insulina y que no tiene insulina, una forma rápida que tiene de bajar un petardazo de glucosa que tiene es pegarse unos cuantos paseos alrededor de la manzana. Lo que va a hacer con eso es que sus cuádriceps van a empezar a capturar glucosa de la sangre y les va a bajar. Por eso el ejercicio, cuando sea posible, es tal vez la principal herramienta todavía por encima de la dieta en el control de la diabetes. Y el objetivo que tenemos es conseguir un control de la glucosa promedio en mayor medida que los picos. Y ahora os explico en el siguiente gráfico a qué me refiero con eso. Tenemos un truco, y los de aquí que seáis diabéticos, seguro que vuestro médico os lo ha mirado un montón de veces, que es lo que llamamos la hemoglobina glicosilada. Como casi todos sabréis, la hemoglobina es una proteína que tiene los glóbulos rojos en su interior y que es la que les permite transportar el oxígeno a la sangre. Pues el caso es que la hemoglobina tiene una cierta tendencia a reaccionar químicamente con la glucosa y convertirse en hemoglobina glicosilada, y normalmente después no se disocia. Pero un glóbulo rojo lo reciclamos al cabo de 3 meses, es decir, cuando un glóbulo rojo tiene 3 meses de edad, lo destruimos en el bazo y fabricamos uno nuevo. Entonces, sabiendo cuánta hemoglobina glicosilada tiene una persona, tengo una idea muy precisa de cuál ha sido el promedio de su glucosa en los últimos 3 meses, gracias a la vida media del glóbulo rojo y la tendencia que tiene la glucosa a reaccionar. Y esto nos evita tener que estar pinchando los dedos todos los días al pobre paciente diabético, porque hubo un tiempo en que cuando esto no existía, los torturábamos. Tenían que pincharse la glucosa antes de desayunar, después de desayunar, antes de comer, después de comer, antes de cenar, después de cenar. Acababan los pobres con los dedos como los de un guitarrista porque acaban completamente callecidos de tantos pinchazos.
pinchazos. Y acabamos descubriendo que lo que se correlacionaba con más fuerza con el pronóstico a largo plazo era el promedio, no tanto los picos que había alcanzado. Y vamos a poner este ejemplo. Imaginémonos que esto es el gráfico de un paciente que ha tenido a lo largo de los días y de las semanas estos niveles de glucosa en sangre, y este es el límite tóxico de 126. Pues este paciente hubo un día que se metió en 350. Pero si comparamos a este paciente, que parece que esos 350 son peligrosos, hombre, y es verdad que con 350 se marea, si va conduciendo pues puede tener un accidente, pero no es demasiado lesivo orgánicamente, porque si lo comparamos con este, que a lo mejor anda moviéndose entre 140 a 160, 140 a 160, al final, esto es un concepto matemático, los que seáis de ciencias lo entenderéis mejor, pero todo el mundo lo puede entender, es una integral de riesgo, lo que llamamos el área bajo la curva. El área bajo la curva que tiene el paciente B número 1 es un área bajo la curva muy chiquitito. La cantidad de tiempo e intensidad que ha estado por encima del nivel aceptable de glucosa en sangre no ha sido demasiado si lo comparamos con este otro individuo que en realidad tiene muchísima más superficie. El paciente de color rosa va a tener una hemoglobina glicosilada tal vez de 11 y sin embargo el paciente de color fucsia, algún día hizo un chupinazo, a lo mejor tiene una hemoglobina glicosilada del 7%, que es un nivel de glicosilado aceptable. Por tanto, lo que buscamos a día de hoy es que el paciente, aunque tenga algún momento puntual en el que le haya subido, pues porque tuvo una infección, porque tuvo fiebre, porque se tomó un bollo, da igual, si ese paciente la inmensa mayor parte del tiempo ha estado controlado, tiene muy buen pronóstico a largo plazo. Es un paciente que se nos muere de viejo y no de enfermedades precoces, que es al fin y al cabo el objetivo de la medicina. Y con respecto a los medicamentos, proceden cuando el tratamiento higiénico dietético ha fracasado, es decir, no es planteable que un paciente que empieza con su glucosa de 126 o de 130, empecemos ya a cascarle medicamentos de entrada sin darle una oportunidad a la dieta y el ejercicio, porque evidentemente es mucho más razonable controlar a un paciente con hábitos de vida saludables que metiéndoles medicamentos. Pero si el paciente pues tiene cualquier problema para cumplir el tratamiento o tiene una genética endiabladamente tendente a la diabetes, al final puede llegar el caso en que tengamos que utilizar un medicamento. Y hay una serie de trucos que utilizan los medicamentos para bajar la glucosa. Está, por ejemplo, la metformina, que es el medicamento más utilizado para la diabetes, que lo que hace sobre todo es bloquear la generación de glucosa en el hígado. Hay otros medicamentos que como la carbosa, que lo que hacen es bloquean la absorción de la glucosa en el tracto digestivo. El problema que tiene esta, por ejemplo, es que a mucha gente le da gases y diarrea porque la glucosa que yo no absorbo, mis bacterias la fermentan y tenemos la fiesta montada. Entonces, ninguno de estos productos es la panacea, por eso siempre es preferible la dieta y el ejercicio. Hay otros que se llaman medicamentos glucosúricos que hacen que se nos escape la glucosa por la orina en mayor medida de lo que mandaría la diabetes. Y otros que estimulan la producción de más insulina. Cada paciente tiene su indicación, pero lo que decíamos antes, siempre ocupan un lugar secundario con respecto a la dieta y el ejercicio. Y si algún día yo tengo que empezar a tener que tomar este tipo de medicamentos, eso no es óbice para que yo abandone la dieta. Es decir, si a mí me empiezan a medicar, debo seguir con la dieta y el ejercicio porque si no van a tener que dar mucha más medicación. Y después, otro de los objetivos que tiene el médico, aparte del correcto tratamiento, es la evaluación del control de daños. La mejor forma de saber si yo tengo a mi diabético bien tratado es saber si mi paciente está sufriendo daños causados por la diabetes. Y existen una serie de órganos que son más fáciles, como cuando os dije cuando hablamos de la hipertensión, hay órganos que son más fáciles de medir que otros. Entonces, lo que habitualmente solemos mirar, aparte de la hemoglobina glicosilada, es el fondo de ojo. Yo a mis pacientes diabéticos los suelo mandar pues una vez cada 2 años al oftalmólogo para que les haga un fondo de ojo y vea si existen esos microaneurismas de los que hablaba en la retina, por 2 motivos. Una, porque si los tiene, yo no tengo a ese paciente tan bien controlado como yo sabía, por tanto, debo mejorar el tratamiento. Segundo lugar, porque el oftalmólogo sabe solucionar ese problema antes de que sangren esos aneurismas, va a cauterizarlos con láser y mi paciente, por muchos aneurismas que le salgan, no va a desarrollar ceguera, por tanto es muy importante. Y la microalbuminuria es otro factor que nos ayuda muchísimo. La microalbuminuria es una prueba que se hace en una muestra de orina convencional, que lo que hace es medir una proteína que tenemos en sangre y que en teoría, si el riñón funciona correctamente, no debería escaparse hacia la orina, pero al diabético sí se le escapa. Entonces, si yo tengo un paciente, lo que decíamos antes, que en teoría tengo su glucosa bien controlada, pero la microalbuminuria me da un valor elevado, no lo tengo tan bien controlado como yo creo y debo mejorar el control de su diabetes. Si no quiero que mi paciente acabe en diálisis renal, tengo que conseguir que mi paciente tenga la microalbuminuria controlada, porque además esta prueba se puede adelantar 10 o 20 años a la aparición de la enfermedad renal verdadera. Entonces es un espía privilegiado que nos permite predecir la enfermedad muchos años antes de que ocurra.
Y con respecto a la prevención, lo que se ha estado diciendo durante todo el rato, lo que tenemos que hacer es sobre todo prevenir la obesidad y promover los hábitos de vida activos. Y por supuesto el acceso al diagnóstico precoz. Yo creo que es una cosa que ya está integrada en nuestra cultura. Prácticamente todas las personas de más de 50 años suelen ir al médico una vez al año a hacerse una analítica general, que es lo que hace que a todos los diagnostiquemos con una analítica y no con síntomas. Y después, la conclusión que vamos a sacar de aquí es que, aunque la diabetes tipo 2 es una enfermedad multifactorial y que la parte genética juega un papel muy importante, la razón por la que hoy hay muchos más diabéticos que hace 20 años se justifica básicamente por dos motivos. Uno, que cada vez vivimos más y evidentemente la edad es uno de los factores principales y eso es una buena noticia, que vivamos lo suficiente para ser diabéticos. Pero la otra también es porque cada vez tenemos más hábitos sedentarios, es decir, cada vez tenemos más acceso al entretenimiento sin movernos de la silla. Yo asistí a la a la venta en España al menos del mando a distancia de la tele, pero cuando yo era pequeñito, cuando alguien quería cambiar de canal, tenía que levantarse de la silla y cambiar. Y ya cuando yo tenía 4 o 5 añitos ya entró el primer mando a distancia en mi casa. Y después vinieron los móviles, vinieron un montón de cosas que hace que una persona haga prácticamente todo lo que quiera hacer sin moverse de la silla. Y eso implica un aumento del riesgo de diabetes. Entonces, la prevención de la obesidad y el sedentarismo son las dos únicas formas útiles que tenemos de luchar contra la diabetes, más allá de los medicamentos. Y después, a pesar de todo lo que os he dicho, es decir, que la persona que se cuida va a retrasar la aparición de la diabetes, jamás ni un sanitario ni una persona debe criticar a otra por sus enfermedades, porque por varios motivos. El primero es que no todas las personas tienen la misma tendencia genética a la diabetes ni a la obesidad. Dos personas que coman lo mismo y hagan el mismo ejercicio, una puede estar muy delgada y la otra puede estar muy obesa. Entonces, es una tentación muy común que el sanitario y que la persona que ve a otro por la calle o interactúa en redes sociales critique a alguien por ser gordo. Y eso es una estupidez, es decir, es algo inmoral y además no aporta ninguna utilidad. Y porque además no conocemos los condicionantes de esta persona. Es decir, puede haber una persona que tiene un trastorno de ansiedad y esa persona a las 3 de la mañana le entra un ataque de pánico y la única forma que tiene de solucionarlo es metiéndose un atracón. Cosa que no quiere hacer, pero es que en ese momento esa persona se siente fatal y se mete el atracón. Entonces, estas tendencias de creer que alguien merece morir por estar obeso es una auténtica salvajada, ética y además científica también, porque es que no todo está en el control del paciente. Está claro que cualquier paciente comparado con su hermano gemelo, si se esfuerza más y hace más ejercicio físico, retrasará la aparición de diabetes, la aparición de hipertensión, etcétera, etcétera. Pero ser moralista no es nada rentable en medicina. Vamos, desde luego desde el punto de vista del médico, si yo a un paciente le riño por engordar, lo que consigo es que el paciente no vuelva, pero bajo ningún concepto voy a conseguir ser persuasivo con ese paciente poniéndome a cara a perro. Tengo que transmitir un mensaje más positivo. Y si el médico es inútil cuando riñe, ya ni os cuento la utilidad que tiene que nosotros riñamos a nuestro cuñado por estar gordo. No tiene ningún tipo de sentido. Y bueno, si queréis saber un poquito más de esto, aparte de este vídeo que lo vamos a subir a la plataforma, ahora mismo en YouTube ya tengo un vídeo de hace 2 años en el que explico esto pues un poquito más desarrolladamente, de cómo surge la diabetes tipo 2. Los que no fuisteis a la charla que habíamos dado en el otro edificio el año pasado del ejercicio físico, envejecimiento activo, ahí podréis tener algunos truquitos también al respecto. Y después también tengo otro vídeo en el que explico en general cómo calculamos el riesgo cardiovascular de los pacientes y cómo podemos prevenir que un paciente tenga un ictus o que tenga un infarto. Y por último, en la charla, bueno, ya sabéis, estamos presentes en redes sociales y tal y pascual, y en la próxima charla, si Bernadette me da permiso, la haremos el 19 de febrero y hablaremos de la insuficiencia venosa periférica, lo que popularmente se conoce como varices. Pero ya os adelanto, no solo el que vea sus venas gordas puede tener varices, aquella persona que tiene las piernas cansadas al final del día, las personas que tienen edema en los tobillos, las personas que tienen dilataciones de vasitos sanguíneos, de arañitas vasculares en las piernas, las personas que tienen las piernas, sobre todo la cara anterior de la tibia, de color irregular, la gente a la que le salen úlceras de repetición en la pierna, es gente que tiene también insuficiencia venosa y que se le puede tratar, sobre todo porque la insuficiencia venosa nos da un gran miedo y es que el paciente con insuficiencia venosa tiene mucho más riesgo de hacer una trombosis y una embolia pulmonar. Por tanto, esto es una cosa que un porcentaje alto de la población va a padecer en algún momento de su vida y si conocemos los truquitos, pues también viviremos más y viviremos mejor. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Sí. Nada, simplemente esta charla que va a ser aquí también. Creo que sí, ¿no? La próxima charla será aquí también, sí. Cuéntame. La diabetes tipo 1 en los niños, dices que es casi, bueno, de nacimiento, ¿no? No es de nacimiento, es una... No, me pregunta por la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 no es congénita, es una diabetes adquirida
pero en una edad temprana de la vida, normalmente. Es decir, creemos que hay niños que por su configuración genética están predispuestos para que el día que tengan una infección por un cierto virus catarral, el anticuerpo que fabrican contra ese virus catarral ataque también a las células pancreáticas, pero ningún niño nace con diabetes congénita. Lo que pasa es que entre los 8 y los 14 años suele ser cuando se produce ese fatídico episodio. ¿Y cómo lo sabéis? Normalmente, si hay suerte, se suele coger porque los padres se mosquean porque su hijo pierde demasiado peso o su hijo está orinando constantemente. De hecho, los últimos casos que diagnosticamos en el centro médico habían sido de este tipo. En el caso más dramático es un niño que entra en coma, porque como no tiene nada de glucosa, la enfermedad avanza a gran velocidad y es muy dramática. También es verdad que un pediatra de urgencias tiene un arco reflejo, niño en coma, glucosa en sangre, es lo primero que le miran, porque es prácticamente la única causa. Un adulto puede tener de todo, puede tener un ictus, una muerte, puede tener no sé cuántas cosas, pero un niño pequeño en coma prácticamente siempre lo que tiene es una hiperglucemia. Entonces es algo que se atiende rápidamente antes de que el niño sufra daños. Es decir, ese niño que llega en coma a urgencias, le miran la glucosa, inmediatamente con un test rápido saben que tiene la glucosa pues en 800 en 1000, se le pincha una dosis de insulina e inmediatamente la glucosa baja y el niño despierta. Entonces es algo, bueno, para todo padre que se precie es algo, una experiencia terriblemente angustiosa. Pero afortunadamente en un país donde la sanidad llega a todas partes, pues es menos peligroso de lo que era hace 30 o 40 años que muchos no llegaban vivos al hospital. Pero a día de hoy, pues los servicios de emergencia son lo suficientemente rápidos y están suficientemente automatizados como para poder resolver esa situación con carácter inmediato. Pero sin que llegue al coma. Sin que llegue al coma, normalmente ese niño que pierde peso, orina mucho y bebe mucho, cuando antes no era así, porque claro, si es un niño que toda la vida le ha encantado beber, pues coño, pues es un niño que le gusta beber, pero un niño que normalmente, yo que sé, bebía 1 litro de agua al día y de repente te está bebiendo 4, pues puede ser que le haya dado por ahí, o también puede ser que tenga una diabetes, no está más llevarlo al pediatra y averiguar qué se cuece. Vale, dime. Que lleva tomando medicación por diabetes varios años y luego se le regula bastante y el nivel de glucosa está sobre 100 o 100 y poquito, ¿puede dejar la medicación? Depende sobre todo de la hemoglobina glicosilada. Yo a muchos pacientes les quito o les reduzco la medicación cuando veo que la hemoglobina glicosilada está holgadamente dentro de un margen de control, porque claro, la diabetes, o sea, la glucosa se está absorbiendo y quemando en tiempo real. Si una persona, por ejemplo, tiene el límite que habitualmente aceptamos como glucosa bien controlada, que es una glicada de 6,5, y el paciente está justo en 6,5, la consecuencia lógica de que yo le quite medicación es que la próxima me dé por encima de 6,5, es decir, se me salga del objetivo. Pero yo tengo algunos pacientes que hacen las cosas tan bien, que me aparecen con una de 5,4, y entonces está claro que están tomando más medicación de la que necesitan. Y eso además tiene un efecto, aparte de que para mí, desde un punto de vista ético y moral, veo estúpido tratar a un paciente con un medicamento que no necesita, es que además tiene un efecto muy positivo para la persona, porque desgraciadamente todos nosotros, como buenos mamíferos que somos, nos guiamos por la política de palo y zanahoria. Entonces, que una persona, gracias a su esfuerzo, se vea recompensado con que le he quitado la metformina, pues es un paciente que se refuerza en su actitud. Y cuando, porque aparte la vida es muy larga y todos acabamos pasando por varias fases, cuando ese paciente se me acomode y empiece otra vez a abandonar, si me aparezca un poco más barriguilla, seguramente la próxima analítica me salga con la glicada de nuevo alta, le volveré a dar metformina, el propio paciente se esforzará. Entonces, el hecho de tanto la medicación como el valor de la hemoglobina glicosilada, a la gente le es una motivación muy intensa para comprobarlo, porque es que aparte la realidad y la biología son muy contumaces. Es decir, no, yo puedo buscarme la excusa que quiera, pero si no hago las cosas bien, la glucosa va a subir. Entonces no te puedes enfrentar con ese tribunal porque solamente, o sea, se va a cumplir siempre la biología punto por punto. ¿Qué más? Sí. Cuando hablo del ejercicio, al principio de la charla, yo entendí que el ejercicio subía la glucosa. No, sí, la sube un momentito. Cuando una persona hace un ejercicio muy intenso, es decir, pues por ejemplo una persona que vaya a correr los 1500 metros o una persona que vaya a hacer un combate de karate, hace una liberación de adrenalina tan bestia que le sube la glucosa, pero también la consume inmediatamente. Es decir, la adrenalina está hecha precisamente para eso, porque contando con que los músculos van a empezar a quemar un montón de calorías, se produce una liberación y esa liberación se consume inmediatamente. Por ejemplo, nadar así de forma moderada, bueno, es malo. Cualquier tipo de ejercicio es bueno. Nadar es particularmente bueno porque cuando nadamos usamos muchos músculos a la vez. Cuando vamos a caminar estamos utilizando solamente, bueno, sobre todo, perdón, el cuádriceps, los isquiotibiales y los gemelos, pero cuando nadamos usamos todos esos, más todos los de los brazos, más muchos de los del tronco. Entonces es un ejercicio particularmente completo. Lo malo que tiene la natación es que en esta ciudad hay muy pocas piscinas y exige mucho tiempo libre, pero quien lo tenga invierte muy bien su tiempo en ello. Y que
poder suprimir. Normalmente hablamos de un control óptimo cuando está por debajo de 6,5. De todas formas, no es un límite universal, y me explico. No es lo mismo la glicosilada de un señor que es fumador e hipertenso, que a ese paciente le intentamos sobreproteger un poquito consiguiendo una glicada más baja, que un paciente que está completamente sano. Un paciente que, pues que no fuma, que tiene hábitos de vida activos y que no tiene ningún otro factor, a lo mejor nos podemos permitir incluso una glicada de 7. Entonces, cada persona tiene un nivel personalizado para ella según las otras cosas que vengan con el riesgo. Esto, vamos a volver para atrás un momentito. En esta gráfica que tenemos aquí, que aparece en la miniatura de este vídeo, tenemos las gráficas SCORE. Estas gráficas miden el riesgo cardiovascular de la población europea según si son hombres o son mujeres, según si fuman o no fuman y según sus distintas edades. Y dentro de cada una de estas gráficas, cuanto más a la derecha, más colesterol, cuanto más arriba, más tensión arterial. Entonces, un paciente que lo tengo en una zona verde, con ese paciente me puedo permitir una glucosa más alta, pero un paciente al que lo tengo en esta zona de aquí, cuanto más exigente me vuelva con todos sus parámetros, menos riesgo de muerte tiene mi paciente. Pero en general, el límite oficioso son los famosos 6,5. ¿Algo más? ¿Ese 6,5 qué es? ¿Por ciento? Sí, 6,5% es del total, es decir, de 100 gramos de 100 gramos de hemoglobina, ¿qué porcentaje tengo oxidado por culpa de la glucosa? Y es el 6,5. Y normalmente se corresponde estoy hablando de memoria, pero creo recordar que una glicosilada del 6,5 se corresponde con más o menos la glucosa de un señor que anda con un nivel basal de 130 de glucosa en sangre aproximadamente. ¿Y ese 126 se mantiene el tope de hace años? Sí, se mantiene el mismo límite, pero cada vez lo consideramos un límite más borroso. A mí en la facultad me lo enseñaron como una gruesa línea roja que 126 para arriba, claro, pero muchas de estas enfermedades no son unas enfermedades cualitativas. Hay enfermedades que sí lo son. Por ejemplo, el que tiene hemofilia o no tiene hemofilia. Pero el hipertenso, hay gente que es un poquito hipertensa, gente que es bastante hipertensa y gente que es muy hipertensa. Y con la diabetes pasa igual. Hay gente que es muy poquito diabético y gente que es terriblemente diabético. Entonces, esa frontera crea una ilusión de que el que está en 125 está fantástico y el que tiene 126 va a ser presa de la muerte. Y esto no es así. Es una cosa muy progresiva. Y a mí, vamos, el concepto que me inculcaron en la facultad, menos mal que después estudié el MIR, hice medicina de familia y me di cuenta que el tío que me daba clase de patología estaba un poco desfasado y estaba un poquito mal de la cabeza. Pero, porque esto de suspender a un chaval por no haber puesto 126 es también una auténtica estupidez. Pero a mí me transmitió una imagen completamente errónea de lo que era la diabetes, porque no era una enfermedad cualitativa, es una enfermedad progresiva. Cuanta más glucosa, más diabético soy, peor pronóstico para mí. ¿Alguna cosilla más? Sí. ¿Medio litro de noche es mucho? Orinar medio litro de noche no es mucho, lo que es molesto, porque implica tener que levantarse muchas veces. Yo hablaba mucho, a mucho ejercicio de natación, y lo atribuyo un poco a eso. Puede tener que ver con eso. Hay varias cosas que hacen que una persona orine más o menos por la noche y curiosamente está muy vinculado con lo que dije en la primera diapositiva de la famosa diabetes insípida. La gente que tiene diabetes insípida lo que les pasa es que no fabrican o no les hace suficiente efecto una hormona que se llama hormona DH, hormona antidiurética, que es la que manda que el riñón recupere agua. Cuando dormimos producimos un montón de ADH porque la naturaleza nos ha diseñado para que no tengamos muchas ganas de orinar mientras dormimos y por tanto tengamos un sueño reparador. Pero hay gente que a lo mejor fabrica una poquita menos. También hay gente que tiene pues un trastorno del sueño, es decir, a veces hay señores que tienen un sueño muy ligero y en sueño ligero no se fabrica tanta DH, entonces el riñón sigue filtrando durante la noche. El señor que duerme como un tronco fabrica muchísima DH y ese prácticamente no filtra nada, y sin embargo al despertar por la mañana orina varias veces seguidas. Entonces seguramente a usted lo que le pasa es que no fabrica la suficiente ADH o le hace poco efecto y eso implica algo que no es nada malo, pero es un auténtico engorro que no querría para mí, que es tener que levantarse a orinar por las noches. Pero bueno, quitando eso no tiene más problema. ¿Una solución? ¿Un tipo de solución para Ahí sería cuestión de hablarlo con el médico en consulta, porque yo cuando un paciente me cuenta eso suelo enfocarme en la calidad de su sueño y ver si le puedo dar o bien alguna medida física o bien algún medicamento que mejore la calidad del sueño, porque si veo que con esas medidas el paciente de repente orina mucho menos, entonces queda claro que era culpa del sueño y ya nos queda el paciente diagnosticado y tratado. Muchas gracias. Nada. Bueno, y creo que ya podemos dar esto por concluido, ¿verdad? Muy bien. Nada.